según las capas que hemos estado revisando, la capa de transporte, esta tiene que ver con la penúltima capa de las 5 capas que hemos utilizado como el híbrido, si estamos utilizando una mezcla entre OSI y TCP/IP. Ya hemos revisado la capa física, por encima la capa de acceso al medio o subcapa de control de acceso al medio, la capa de enlace, la capa de red, y ahora nos toca ver la capa de transporte. Ya les había adelantado que la capa de red era la más larga. Hemos visto todos los elementos que hacen a la capa de red. Nos toca ver la capa de transporte. ¿De qué se encarga la capa de transporte? Es como una conexión peer-to-peer, uno a uno, en función de las rutas que se han establecido en la capa de red. La capa de red se encarga de crear rutas. A través de la capa de redes que podemos tener distintos caminos para llegar a un destino. Esos caminos son dinámicos, se pueden cambiar en función de la congestión, el flujo, el ancho de banda, ya hemos visto ejemplos de esto. Y estos caminos van a permitir llegarnos al destino. Entonces el transporte se encarga de utilizar esos caminos y llevar la información, transportar la información. A nivel de IP, TCP/IP, tenemos dos protocolos que vendrían a ser el TCP y el UDP. Estos son los dos protocolos que vamos a revisar en este tema, que son los que tienen que ver con transporte. A nivel de OSI habían otros transportes, otros protocolos de transporte, no los vamos a revisar. Vamos a revisar solamente los que convengan al TCP/IP. ¿Cuáles son las primitivas de servicio de transporte? En primer lugar, la idea es que se tiene que establecer una conexión y una vez que se establezca la conexión se pueden intercambiar datos. Y al final se tiene que establecer una desconexión, solicitar una desconexión. Entonces, la idea es que toda información que fluya a nivel de transporte tiene que tener una conexión y una desconexión. Eso es muy importante. Tenemos un elemento que ayuda a que esto funcione, sobre todo en el paradigma que se llama cliente-servidor. Este API, librería llamada Sockets, deriva de Unix Berkeley. Unix Berkeley ya utilizaba Sockets para su sistema operativo y poder hacer comunicación entre procesos. Entonces se ha considerado esta la manera en la que se debería manejar adecuadamente el paradigma cliente-servidor dentro de lo que era el protocolo TCP/IP. Entonces, esta interfaz, que no es otra cosa que un API, está implementada en diferentes sistemas operativos y tiene variaciones pequeñas, no es un estándar, ya que ha sido adaptada de lo que es Berkeley. Entonces, ha tenido que nomás pasar por diferentes implementaciones. Voy a compartir toda mi pantalla ahora. Esperemos que no nos perjudique mucho. Ok, aquí tenemos un documento complementario que está publicado en la página que se llaman Sockets. Aquí les explica un poco cómo funciona, pero vamos a ver un poco este flujo que nos interesa. ¿Sí? Aquí tenemos el lado servidor y el lado cliente. El lado servidor tiene que abrir un canal de comunicación, tiene que habilitar un servicio. Entonces se va a hacer a través de la creación de un server socket. Luego se va a crear una nueva instancia de este server socket a través de un puerto. El puerto es el elemento que va a adicionar la capa de transporte a la capa de red. En la capa de red teníamos dos elementos que diferenciaban el destino del origen. Eran las direcciones IP. Entonces, vamos a ver más adelante que hay un elemento, que el elemento importante que adiciona a la capa de transporte es el puerto. El puerto justamente hace que la combinación entre puerto origen, puerto destino, dirección IP destino, origen y destino, hagan una conexión única, logren una conexión única.
Aquí luego creamos algún tipo de ciclo en la cual estamos aceptando solicitudes de conexión. Pues al ser un servidor, estamos brindando un servicio y estamos prestos a aceptar cualquier solicitud. Google Chrome, Facebook, YouTube, son servidores que están esperando todo el tiempo, esperando una conexión. Por lado del cliente, igual se crea un socket cliente, y en este caso, esta instancia de socket cliente se la crea con dos elementos. El puerto, que se había establecido en el servidor, y el IP, dirección IP del servidor. Para conectarnos como clientes a un servidor necesitamos una IP y un puerto. ¿Está bien? Entonces, una vez que hemos logrado esto, se acepta la solicitud por el lado del servidor y luego podemos intercambiar con read o con write mensajes entre el cliente y el servidor. Una vez que hemos completado el intercambio de mensajes read-write, cerramos la comunicación en ambos lados. Vamos a ver reflejado esto en un ejemplo. Primero voy a ver los que han llegado tarde. Aquí tengo un ejemplo de sockets. Está publicado uno en el Classroom para que ustedes puedan transcribirlo. Aquí me pide introducir un número de puerto. Este es el servidor, es el que va a brindar servicio. Entonces yo voy a colocarle, no sé, un número un poco extraño. ¿Bien? El número de puerto puede estar entre 0 y 65.535. Pero del 0 al 1023 normalmente no se los usa porque se asigna a los puertos bien conocidos. Del 1024 para adelante se van a usar como los registrados. Pues existen algunos servicios que no son bien conocidos, es decir, que no están entre 0 y 1023, como el caso de HTTP con el puerto 80, sin embargo pueden utilizar como puerto registrado por encima de 1024. Vamos a utilizar el 6666 y ahora mi servidor está listo para brindar un servicio. ¿Cuál es el servicio que brinda mi servidor? Va a graficar funciones. Entonces, mis clientes tienen que mandarle únicamente una función, como en este caso, y el servidor va a graficar. ¿Está bien? Entonces, vamos a habilitar un cliente para que podamos tener el servicio. Al habilitar el cliente, nos pide dos datos, como hemos visto en el diagrama de la lógica de interacción entre cliente y servidor. El servidor, en este caso, es el mismo, está en la misma máquina, así que se puede escribir localhost o se puede escribir la dirección correspondiente al localhost. Y el puerto que hemos elegido como servidor. Una vez que ponemos conectar al servidor, ahora podemos mandarle una función. ¿Está bien? Por ejemplo, acabo de mandarle esta función y ahora el servidor me ha graficado. Pero, ¿cómo puedo saber que realmente se ha establecido una comunicación cliente-servidor? Puedo utilizar el comando netstat, que me permite ver todas las conexiones establecidas. Y aquí, si ustedes se fijan, aquí tengo localhost con la 6666, está conectado con el localhost puerto 56665. Y el estado de la conexión es established. Por otro lado, tengo otra línea que me muestra el localhost 56665 conectado con el localhost 6666. Obviamente, en mi máquina, al estar actuando como cliente-servidor, voy a tener dos conexiones. Una del lado servidor, que vendría a ser esta, y otra del lado cliente. Al hacer este ejercicio en un laboratorio, como deberíamos hacerlo, la idea era utilizar una de las máquinas como servidor y todas las demás como clientes. Y si vemos el netstat, deberíamos ver una conexión por cada uno de los clientes que está conectado a nosotros como servidor. Entonces, en este caso, vamos a ver dos. Voy a conectar un tercer cliente, perdón, un segundo cliente. Mi cliente se va a conectar al localhost y en este caso al mismo puerto. Conecto al servidor y ahora puedo colocar otra función. Aquí tengo varios ejemplos. Bien.
Entonces, voy a mandarle esto. Algo está mal, me está haciendo texto. No, algo sucedió, no está funcionando bien. Voy a ver el netstat, que es lo que me interesa ver. Y debería haber ahora dos conexiones. Aquí tengo el localhost, mi servidor, conectado con la 669, y aquí tengo otra del servidor conectado con la 5665. Tengo dos conexiones del lado servidor. Y obviamente tengo dos conexiones del lado cliente. ¿Está bien? Establecidas. Si yo cierro cualquiera de las del lado cliente, por ejemplo, y vuelvo a colocar netstat, fíjense que del lado servidor tengo esta, del lado cliente todavía tengo esta, ¿está bien? Pero los estados han cambiado. Aparece como finish waiting 2 y un close wait. ¿No? Close wait y finish waiting 2. Y esta otra está todavía en establishing. Si vuelvo a listar netstat, fíjense que ahora, bueno, todavía está tardando, está esperando por un cierre, sigue con close wait, pero si vuelvo a listar debería cerrarse, unilateralmente debería cerrarse. Sigue todavía con close wait. ¿Qué pasa si cierro el servidor? Las dos conexiones deberían cerrarse. El servidor y voy a cerrarlo. Coloco netstat. Fíjense ahora, esta aparece como finish wait, close wait y la otra ya ha desaparecido. ¿Se acuerdan que les había dicho que tardó un poco? Entonces, han desaparecido. Si vuelvo a listar, netstat, ya está ahí. Pero hay una sola, ¿no? Que está esperando su cierre. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando con los sockets? Una comunicación cliente-servidor, donde un servidor va a brindar algún tipo de servicio y este servicio es solicitado por los clientes y estos clientes van a ir recibiendo el servicio una vez que sean aceptados por el servidor. ¿Está bien? De eso trata los sockets. No vamos a hacer práctica al respecto porque no tenemos un laboratorio a disposición y darles una práctica es para que ustedes transcriban algo, entonces tiene mucho sentido. ¿Está bien? Avancemos. ¿Qué elementos tenemos en el protocolo de transporte que van a, de alguna manera, a incidir en los elementos anteriores, en las capas de red, capas de enlace, etcétera, etcétera? Va a haber un retardo en el lado del transporte que va a incidir de alguna forma en el nivel de enlace. El nivel de enlace entre las dos entidades tenía un propósito. Ahora vamos a retomar esto un poco. Si recuerdan, cuando hemos visto el nivel de enlace, tenía una serie de funciones. La primera era agrupar en frames, eso lo hemos hecho, para detectar errores, ¿se acuerdan? Y en caso de detectar errores, teníamos que pedir retransmisión. Pues veamos a ese sentido. El nivel de enlace no se realiza cuando hablamos de TCP/IP, el nivel de enlace simplemente se encarga de crear los frames y hacer un CRC. Vamos a hablar de que ahora el nivel de transporte es que se encarga de pedir las retransmisiones. Habíamos hablado del establecimiento de una conexión. Este se la hace a través de una conexión y una desconexión. Sin embargo, en el nivel de transporte necesitamos asegurarnos de que no existan falsas conexiones. Si es un servidor tipo Facebook, por ejemplo, y hay un ataque de conexión, es decir, alguien quiere conectarse, bueno, empiezan a mandar ataques de conexión, todo el mundo quiere conectarse al mismo tiempo para que el servidor caiga, sus recursos se acaben y genere una falla que se llama denegación de servicio, podemos empezar a crear sesiones. Entonces, para evitar que esto ocurra, en el nivel de transporte se ha creado un mecanismo que se llama saludo a tres vías, two-way handshake.
que permite que la conexión no sea solamente a solicitud, sino que sea a confirmación. El three-way handshake no solamente se crea para la conexión, también se la crea para la desconexión. Pues vamos a ver aquí un ejemplo de cómo funciona, ya sea la conexión o la desconexión. Tenemos dos hosts. El host 1 envía la solicitud de la conexión. Quiero conectarme. El host 2 le pregunta, ¿realmente quieres hacerlo? Y el host 1 dice, sí. Tenemos tres vías para comunicarnos o para desconectarnos. Quiero desconectarme, ¿realmente quieres hacerlo? Sí. Tres vías. Puede ocurrir que existan fallas en la comunicación en algunos de estos tres pasos. Por ejemplo, aquí envía la solicitud de conexión, aquí la confirmación de la solicitud y la confirmación se pierde. ¿Qué sucede? Se está quedando medio abierta, si quieren. Entonces, le falta confirmación. Va a pasar un tiempo, se vence su timeout y libera la conexión, de tal manera que está liberando recursos en el lado servidor. Puede ocurrir también que al enviar la solicitud, la confirmación se pierda. Entonces, enviamos la solicitud, quiero conectarme, ¿realmente quieres hacerlo? Y se pierde. ¿Qué va a suceder? En el lado cliente va a vencerse un timeout y va a volver a mandar una solicitud para que se confirme y esta sea establecida. ¿Qué pasa si hay una comunicación pésima? Quiero conectarme, se pierde la confirmación, se vence el timeout, vuelvo a mandar quiero confirmarme y así van a estar los dos tratando de comunicarse, pero siempre preservando en el lado servidor el uso del recurso, de tal manera que podamos liberar de cualquier tipo de conexión mal establecida. ¿Está bien? Ok, vayamos a lo que les había comentado. En el nivel de enlace habíamos visto que se realizaba control de flujo y la retransmisión, la solicitud de transmisión. Vamos a ver ahora cómo se implementa esto en el nivel de transporte, porque es quien lo hace. Vamos a ver un ejemplo simple donde veamos un intercambio de información entre dos hosts que no tienen ningún tipo de problema. Vamos a ver también que necesitamos tres campos para implementar este mecanismo. El campo número de secuencia, el campo número de ACK. Si ustedes recuerdan, la trama HDLC tenía número de secuencia y tenía número de ACK. Entonces, es algo parecido. Obviamente en HDLC teníamos 2 a la 3 bits como número de secuencia, es decir, simplemente 8 valores. Aquí se pueden manejar 65.535 valores. Entonces, tenemos un número de secuencia y un número de ACK. Un tercer elemento que va a ser importante es el tamaño de ventana. Este nos va a permitir hacer un control de flujo. Entonces, tenemos tres elementos. Consideremos. El host 1, obviamente estos ya han conectado, ya han establecido una conexión y están en la etapa de intercambio de datos. Entonces le dice, mi secuencia es 1000 y yo tengo un tamaño de ventana 4000. Entonces, cuando le manda diciendo que tengo un tamaño de ventana 4000, también está solicitando un tamaño de ventana 4000, que el host 2 puede no tenerlo. Lo ideal es que lo tenga, porque así el host 1 puede mandar hasta 4000 bytes de información. Pero el host 2 está libre de poder anunciar el tamaño de ventana que tenga y eso va a restringir al envío del host 1. El host 2 le anuncia, mi secuencia es 1500. Confirma que ha recibido la trama anterior, así que dice, tu secuencia es la 1001. Sabemos muy bien por HDLC que el ACK se forma por la secuencia anterior más 1, es el campo next. Entonces aquí tenemos 1001. Y también le anuncia que tiene un tamaño de ventana 4000. Entonces está bien, el equipo 1 puede mandar todos los datos hasta 4000 bytes. Y es lo que empieza a hacer. Manda, mi secuencia es 1001, siguiente, tu secuencia es la 1501, está confirmando y empieza a mandar datos. Primero manda datos 1000. Entonces, el host 2 dice, mi secuencia es 1501, tu secuencia es 2001. 1001, que debería ser el siguiente, perdón, esta secuencia, más los 1000 datos. 2001. Y también aprovecha para mandar datos en piggyback. Simplemente vamos a mostrar esta parte en ese sentido. También funciona el piggyback, pero nos interesa el envío del host 1.
Luego el host 1 envía una secuencia 2001 con 1000 datos. Manda una secuencia 3001 con 1000 datos. Manda una secuencia 4001 con 1000 datos. Y se bloquea. Se bloquea esperando confirmaciones de estos. El host 2 confirma su secuencia 2501 porque él ha mandado su secuencia 1501 más 1000 de datos. Entonces, su secuencia es 2501. Y confirma el ACK 5001, que vendría a ser 4001 más 1000. Y le anuncia ventana 0. ¿Qué implica esto? Si tengo ventana 0 es que está lleno mi buffer. No tengo espacio para recibir información. Cuando se anuncia una ventana 0, el equipo 1 tiene que esperar. ¿Y qué es lo que tiene que esperar? Que se habilite el recurso. La única forma de habilitar recursos es que el host 2 le anuncie que ahora sí tiene un espacio de ventana. Por lo tanto, el host 1 puede mandar información y el host 2 le va a confirmar, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la lógica de trabajo, donde vemos reflejado, por un lado, el control de flujo, que será por el tamaño de ventana. Y por otro lado, estamos viendo la interacción entre número de secuencia y número de ACK. Aún no hemos pedido retransmisión de nada. Solo estamos viendo el intercambio de información natural. ¿Está bien? Veamos que en esta secuencia se pierde la 3001. ¿Okay? Se pierde la 3001. Se manda la 1001, la 2001. La 1001 es confirmada. La 2001 se manda, la 3001, la 4001. En este caso, nos llega este tipo de notificación sin ventana. ¿Cómo podríamos interpretarla? ¿Alguien me puede decir? ¿Ni idea? Esta línea representa que está pidiendo retransmisión. Le dice, mi secuencia es la 2501 y espero que me mandes la 3001, porque es la que se ha perdido. Pero cuando le está pidiendo la 3001, solamente, ¿qué tipo de retransmisión es? ¿Qué tipo de ventana deslizante es? Están libres de participar. ¿Quién me dice qué tipo de retransmisión es? Avancemos a lo siguiente. En este caso, se ha perdido la 3001, ¿verdad? Me pide la 3001, luego manda la 3001. Me pide la 4001, luego manda la 4001 y confirma la 5001. ¿Qué tipo de transmisión es esta? Frente a la anterior. Esta sería la Go Back N y la anterior sería la Selective Repeat. Pues fíjense cómo estamos implementando lo que el enlace debería ser a nivel de transporte. ¿Está bien? Okay. Hablemos de un elemento considerado multiplexación. Para esto voy a necesitar, no sé, a ver, voy a intentar utilizar las herramientas de que están aquí. Necesito líneas, no tengo. No tengo sus herramientas. Vamos a simular algo. Okay. Entonces tengo las capas. ¿Dónde que esto tenía sus herramientas? No sé por qué me están saliendo. Aquí abajo está. Como si no los veía. Okay. Aquí tengo la capa física.
tengo la capa de enlace, tengo la capa de red, tengo la de transporte, y aquí tengo la capa de aplicación. ¿Sí? Eso es lo que estamos estudiando. Estamos ahora aquí. Entonces, esta se conecta con algún servidor que tiene lo mismo. Tiene una capa física, tiene una capa de enlace, tiene una capa de red, tiene una capa de transporte y tiene una capa de aplicación. Esto, por ejemplo, va a ser Facebook. ¿Sí? Y este es mi cliente, un usuario cualquiera desde su casa. Sabemos bien que la comunicación se establece solamente a nivel de capa física. ¿Sí? Esto es lo que ocurre. Hemos estado estudiando esto, así que todos deberían entender. El detalle es que desde mi casa yo puedo conectarme con varias cosas, tener varias aplicaciones abiertas. ¿Sí? Es lo que estamos acostumbrados a hacer. Para nosotros esto es multiprogramación. Entonces, no voy a contentarme con revisar Facebook. Yo estoy también conectado con otro servidor que en este caso puede ser Gmail. Y también comparto mi conexión con Gmail. Eso quiere decir que tengo dos aplicaciones abiertas, pero podría tener una tercera aplicación abierta. Fíjense, con YouTube. ¿Ven? Eso es lo que ocurre normalmente. Yo tengo un usuario, una máquina y tengo múltiples aplicaciones de servidor abiertas. Y lo estoy utilizando todos al mismo tiempo y con Alt Tab puedo cambiar entre una y otra. ¿Ven? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Si yo tengo solo una línea física que me está conectando con el Internet. Desde mi casa sale una sola línea, fibra óptica, teléfono vía ADSL. Cuando utilizo 3G, 4G o lo que sea desde mi celular, tengo una línea inalámbrica, pero es una sola línea. Con el cable es más fácil de entender. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que yo tengo una sola capa física, una sola capa de enlace? Mi capa física es mi tarjeta de red junto con mi capa de enlace. Esto es mi tarjeta de red, es físico. Tengo una capa de red software, una capa de transporte software, una capa de aplicación software. ¿Cómo es que puedo navegar en 3, 4, 20 aplicaciones server? A esto le llamamos multiplexación. ¿Y cómo funciona? En la práctica yo tengo una capa de aplicación multiplexada. Entonces, aquí voy a tener mi conexión en YouTube. Y voy a tener mi conexión no sé, aquí voy a tener mi conexión con Gmail. Bueno, cada uno de estos está conectado a mi capa de transporte. Eso quiere decir que cuando hablo de una capa de aplicación, tengo múltiples instancias de mi capa de aplicación conectadas con mi capa de transporte. Múltiples. Y cada una de ellas me va a conectar YouTube en YouTube. Me va a conectar Facebook con Facebook. Me va a conectar Gmail con Gmail. Esa es la idea de la multiplexación.
De esa forma funciona. ¿Cómo se logra esta multiplexación? Para que cada una de las conexiones, suponiendo la de Gmail, aparente ser única frente a la de YouTube o frente a la de Facebook. En la práctica tengo esto. Estoy utilizando 3 aplicaciones, pero solo lo logro con una sola máquina, en un solo extremo, con una sola capa de física, con una sola capa de enlace, con una sola capa de red y una sola capa de transporte. Sin embargo, mi capa de transporte me multiplexa mi capa de aplicación. ¿Eso está claro? ¿Está claro? Eso es la multiplexación. ¿Está bien? Ok. Y esto me permite justamente jugar con un montón de aplicaciones conectadas a Internet. En mi pestaña que pueda tener múltiples conexiones conectadas a Internet. A eso me refiero. Los protocolos que manejamos a nivel de TCP/IP son 2. El TCP y el UDP. Vamos a empezar a revisar el primero. TCP no es un protocolo de control de transporte como en alguna bibliografía aparece. En realidad es protocolo de control de transmisiones. ¿Está bien? Este protocolo, al igual que el UDP, maneja la multiplexación. ¿Cómo se logra la multiplexación? Por una combinación de 4 elementos. Dirección IP origen, puerto origen, dirección IP destino, puerto destino. Entonces, ¿qué es lo que tiene la capa de red? Dirección IP origen, dirección IP destino. ¿Qué es lo que incorpora la capa de transporte? Puerto origen, puerto destino. No solo TCP, también UDP, de manera general. Los números de puerto pueden estar entre el 0 y 65.535. Ya saben que del 0 al 1023 son los well-known ports. En IANA podemos encontrar estos puertos y saber a quién corresponde cada uno de ellos. Aquí tenemos algunos ejemplos. 80 es el más conocido que utilizamos, el HTTP web. También el 23, que es el Telnet. El 25, correo, SMTP. El 21, FTP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Se han dado cuenta cuando yo he hecho un netstat? Me han aparecido números por encima del 1023 como usuario. No me he conectado a web, pero vamos a ver. Vamos a ver. Ya no tengo mi conexión a mi servidor, pero sí voy a ver las conexiones que tengo con el mundo. ¿Está bien? Y ahí vamos a identificar los elementos que acabo de citarles. Okay. El último que he puesto, este está con IPs. Fíjense que mi máquina que tiene esta IP tiene un puerto local menor a 65.035 que está conectada con esta otra máquina, que no es la mía, con este otro puerto. Este puerto me está apareciendo como nombre, no como número. Vamos a ver. Vamos a buscar como net. Ahora, aquí están los números, fíjense. Este puerto con este otro puerto. No sé qué servicio será. Veamos. Fíjense que todavía sigue esperando cierre esta. Ah, ya sé qué número es. Yo me puedo ver, por ejemplo, que estoy utilizando el puerto 80, porque en la facultad salimos a través de un proxy server. El proxy server tiene esta dirección,
y el puerto del proxy server es 3128. Así que todas mis conexiones, no importa lo que yo esté haciendo, va a aparecer como el puerto 3128. Desde mi caso. Si ustedes hacen esta prueba en su casa, van a tener su IP, su dirección de su puerto origen y van a conectarse con el servidor de Facebook, de YouTube, con el puerto respectivo, seguramente 80-80 en la mayoría de los casos. ¿Está bien? Entonces vemos 4 elementos que caracterizan una conexión. Eso es importante. ¿Qué sucedería si en una máquina, perdón, si diversas máquinas en un laboratorio, esta es la misma máquina. La misma máquina que crea 5 sesiones de usuario, se conecta con la misma máquina, servidor, con el puerto 23. Estamos haciendo telnet a esta máquina. Entonces, aquí vamos a tener el mismo IP, fíjense, 34.123.1.2. 34.123.1.2. ¿Qué va a variar el puerto? El primero es 1024, el siguiente es 1025, etcétera, etcétera. Aquí no va a variar nada porque este es el lado servidor. Todos se están conectando con la misma IP y el mismo servidor. Es decir, de los 4 elementos, al menos uno tiene que ser diferente para establecer comunicación. ¿Cuáles son los elementos TCP? La cabecera TCP tiene inicialmente estos 2 elementos, puerto origen, puerto destino. Son los que aumentan para que tenga la funcionalidad nuestra red. Luego habíamos revisado estos 2, número de secuencia y número de ACK. ¿Sí? Tenemos los 2 elementos que junto con el tamaño de ventana, está por aquí abajo, nos ha permitido hacer retransmisión, verificación o control de flujo. También tenemos otros elementos como son estos flags. De estos flags vamos a hablar que nos permiten establecer la comunicación, desconectarnos o resetear la comunicación. Tenemos un checksum, algún puntero de datos urgentes y campos opcionales, como ocurría en la cabecera IP. ¿Sí? Analicemos cómo ocurre una conexión a nivel de TCP. Seguimos con Three-Way Handshake, pero ahora vamos a utilizar esos flags que les había dicho. Cuando digo quiero conectarme, en realidad estoy mandando un flag en uno, el flag de sincronización, y estoy mandando mi número de secuencia. El equipo 2 recibe el campo de sincronización y tiene que mandar su propio campo de sincronización, el flag en 1, con su propio número de secuencia y con el ACK, que vendría a ser mi número de secuencia más 1. Es lo que hemos visto en el ejemplo mostrado. El equipo 1 recibe el SYN con un flag ACK, recibe 2 elementos, ¿verdad? Entonces, recibe su número de secuencia más 1 con el ACK, que vendría a ser el número de secuencia del otro más 1, y tiene que mandar un ACK. En la práctica, ¿cómo se ve esto? Vamos a poner esta forma. El equipo 1 manda el SYN. El equipo 2 manda el ACK de ese SYN, la confirmación. El equipo 2 manda su propio SYN. Y el equipo 1, en este lugar, confirma ese SYN. Entonces, estos 2 están unidos y estos 2 están unidos. De esta forma se establece un saludo a 3 vías. ¿Está bien? Para la terminación es exactamente lo mismo, una terminación a 3 vías. Nada más que en este caso vamos a mandar un finish
con mi número de secuencia y mi número de ACK, este va a recibir el finish y va a mandar un finish con ACK. Este recibe el finish con ACK y va a mandar un ACK. En la práctica tenemos lo mismo. Tenemos un finish que se confirma con un ACK. Tenemos un finish de este otro lado que se confirma con un ACK de este lado. Saludo a 3 vías, tanto en la terminación como en la conexión. Vamos a ver esto en Wireshark. Vamos a ordenar cualquiera de estos. Fíjense que en los TCPs, aquí está el protocolo TCP, vemos entre corchetes encerrados los flags. Aquí tenemos un ACK, un push. Busquemos un SYN. Aquí está, un SYN. Vemos. Capa Transmission Control Protocol. Puerto origen, 1340, puerto destino, 80. Estos dos elementos hacen que junto con estos dos elementos, que son dirección origen, dirección destino, conformen una conexión única. Ya está establecido. Número de secuencia es 0. Si estoy queriendo conectarme con alguien, significa que mi número de secuencia va a empezar. Recién estoy empezando. Tampoco, si me estoy conectando con alguien, no tengo una confirmación de algo que me haya mandado. Así que tanto mi número de secuencia como mi número de ACK son 0. Mi tamaño de ventana es 65.535, les había dicho. Veamos los flags, que eso es lo importante. Estoy mandando el flag en SYN. Significa quiero conectarme. Alguien tiene que responder. Veamos. Aquí está. Veamos un SYN ACK. Un momento, tiene que ver. Este es otro SYN. Aquí está. SYN ACK. Entonces, en este caso, mi número de secuencia es 0, pero mi número de ACK es 1. Está respondiendo. 0 más 1 es 1. Y está mandando el SYN seteado y también el ACK seteado. Los dos. Y este necesita un ACK final. Ya tenemos la segunda vía, nos falta la tercera. Entonces podría ser esta, la siguiente, donde mi número de secuencia es 1 y mi número de ACK es 1. Fíjense, es el siguiente. Y tiene que estar seteado solamente el ACK. De esta forma estoy estableciendo mi conexión. Saludo a 3 vías. Veamos una despedida a 3 vías, o por lo menos una despedida. Busquemos un finish. Aquí tenemos un finish ACK, significa que es el segundo paso de la despedida a 3 vías. Fíjense que el número de secuencia es 423, número de ACK 642. ¿Qué implica? Y han intercambiado un montón de información. En todo caso, este ha mandado 423 y este ha mandado 642. Ese es el intercambio que ha habido. Y tiene que estar seteado finish y ACK. Está confirmando que se está cerrando la comunicación. Antes de esto debería haber un finish y después de esto debería haber un ACK y con eso se cierra la comunicación. ¿Está claro? Estos otros elementos, como el push reset, por ejemplo, o urgente, son elementos que nos permiten manejar paquetes que van a tener cierta característica. Por ejemplo, están chateando entre dos personas, han empezado a chatear con alguien de Facebook que les ha pedido su amistad, no lo conocen, y ustedes le piden, o les piden a ustedes una fotografía. Y ustedes escogen de todas las fotografías que tienen en su máquina, la que mejor está. Y cuando están haciendo clic se dan cuenta que mandan la peor, donde peor están, pero lo guardaron por nostalgia. ¿Qué hacen cuando ocurre esto? Tratan de presionar control C, control break, control Z o romper el cable, no sé, desconectar para que no salga. ¿Qué están haciendo? Están mandando paquetes push o paquetes urgentes. De tal manera que se van a sobreponer
Se van a adelantar a los paquetes normales y van a detener el flujo. Es interesante. Fíjense cómo los tamaños de ventana van variando. Este ya está más pequeño. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Otro de los elementos que podemos ver en las conexiones TCP son los estados. Con el NetStat, yo les he mostrado esto. Aquí tenemos los estados. Tengo established para todo aquello que está corriendo actualmente en mi máquina. Todo esto está corriendo en mi máquina. Ahí mostramos la multiplexación. Fíjense qué cosas diferencian estas conexiones una de otra. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que son al mismo destino, al mismo puerto destino, mi misma IP origen. Lo único que diferencia es el puerto origen. Pero también puedo ver otros estados, como close wait, que ya les he explicado que es una espera de cierre. Ha ocurrido un cierre unilateral. Entonces está esperando que cierre. Este es el caso de mi cliente 2, ¿recuerdan? Primero he terminado mi cliente 1 y luego he terminado el servidor, pero no he terminado el cliente 2. Pues mi cliente 2 está esperando un cierre. Vamos a ver algún otro estado por aquí. No, son solamente esos. Pero entonces puedo tener diferentes tipos de estados. En el lado servidor puedo tener closed, o sea, difícilmente voy a capturar este estado. Tengo el estado listen, tampoco puedo capturarlo porque cuando habilito mi servicio en mi servidor, mi servidor está escuchando, esperando conexiones, pero no puedo listar los estados de los servicios listen. Solamente los puedo ver cuando están en established, nada más. Entonces, estos estados son estados que no puedo revisar con el NetStat. ¿Está bien? Este es el lado del cliente. Tampoco puedo ver esto, porque si ha habido un closed, significa que terminó. Cuando está mandando algo, puede que capture esto. Normalmente voy a encontrar los established. Cuando se cierran unilateralmente, puedo ver un finish waiting, está esperando un cierre, o un finish waiting 2, o está esperando un tiempo. O también puedo ver lo que acabo de mostrarles. Está esperando por un cierre, porque ha ocurrido algo. Entonces tengo una serie de estados que me representan en qué situación está cada una de mis conexiones. Y esto tiene que ver con las conexiones medio abiertas. Si estoy esperando un close wait, significa que algo está todavía mal por ahí y está con problemas. ¿Está bien? Ok. Creo que es suficiente por hoy. Voy a dejar de grabar y vamos a pasar a